Hola amigos de YouTube, soy Dorotake Orochi12, y este es la segunda parte de los lugares más aterradores y abandonados del mundo. Espero y les guste. Y otra cosa, escondí 3 sorpresitas en el transcurso del video, espero y se asusten un poco XD. Hola amigos, soy Ángela, y yo empezaré con el primer lugar terrorífico y abandonado, y es la isla abandonada de Ashima. En la costa de Nagasaki, Japón, se encuentra una de las islas abandonadas más famosas del mundo, la isla de Ashima, también apodada Gukanki no barco de guerra en japonés, por la silueta que adquirió cuando fue amurallada para protegerla de los embates del mar. La fascinación que despierta contemplar una ciudad moderna abandonada como Pripyat o Varosa probablemente se deba a la estampa apocalíptica que supone ver hecho realidad el futuro que aguarda al mundo cotidiano que nos rodea. Ciudades otrora bulliciosas, convertidas en naturalezas muertas, con y sus calles desiertas y las sombras fantasmagóricas de sus edificios deshabitados, descomponiéndose lentamente con el paso del tiempo. Sin embargo, Ashima tiene algo que la hace especial. No fue abandonada por causas de fuerza mayor, guerras o un desastre nuclear, fue abandonada por motivos económicos. Al cerrarse la única explotación minera de la isla, sus empleados perdieron su trabajo de la noche a la mañana y se vieron obligados a abandonar la isla, seguidos por todo el sector subsidiario y de servicios creado alrededor, que se desmoronaba como un castillo de naipes. El desarrollo de Ashima. Ashima recibe sus primeros habitantes cuando en 1887 se descubre una veta de carbón en el subsuelo marino, a 200 metros por debajo del nivel del mar, pero no comienza a ser explotada industrialmente hasta 1890, año en que la empresa Mitsubishi compra la isla en plena revolución industrial japonesa. Ashima está encuadrada en un grupo de pequeñas islas, algunas deshabitadas, situadas cerca de la costa, aunque no lo suficiente como para que muchos trabajadores se planteasen residir de forma permanente en el Callao. El hormigón fue comiendo poco a poco terreno al mar, y en 1907 todo el litoral de la isla era amurallado para protegerlo del fuerte oleaje y los frecuentes tifones. Para 1916, la mina producía 150.000 toneladas de carbón y en tan solo 30 años había pasado de estar prácticamente deshabitada a albergar una población de 3.000 personas, por lo que la compañía Mitsubishi se planteó su edificación para proporcionar alojamientos más estables. El primer bloque de apartamentos construido, una mole de hormigón de 6 pisos con balconadas de madera, seguía una arquitectura gris y funcional que caracterizaría al resto de edificios posteriores, llegando a alcanzar hasta las 10 plantas unidas entre sí por un laberinto de estrechos pasillos, corredores y escaleras. En 1917 se construye el residencial de Kew en el centro de la isla, un complejo de apartamentos en forma de que aquel año se convertía en el edificio más alto de Japón. En 1918 se construye el siguiente bloque y así se llegaron a levantar hasta 30 edificios de apartamentos en los escuetos 1,2 kilómetros cuadrados que tenía la isla. Mientras la construcción se paralizaba en todo y Japón durante toda la Segunda Guerra Mundial, en Ashima se seguía construyendo, dada la alta cantidad de carbón demandada por el esfuerzo bélico. Los episodios más oscuros de la isla. En 1941, cuando el Japón imperial atacaba Pearl Harbor y entraba en conflicto con Estados Unidos, la mina estaba entregando 400.000 toneladas de carbón al año y se producían a los episodios más oscuros de la isla. 600 y presos coreanos y una cantidad indefinida de presos chinos eran trasladados a Ashima para ser esclavizados en la explotación, de los cuales 1.300 habían muerto en accidentes, por malnutrición o enfermedades para cuando en 1945 la bomba atómica lanzada sobre Nagasaki hacía temblar los edificios de la pequeña isla, poniendo punto y final a la guerra. Uno de los presos coreanos supervivientes, Sung Ho, describió el peligroso trabajo en la mina, donde los continuos accidentes se cobraban 4 o 5 vidas todos los meses. La mina era una explotación vertical cuyos túneles recorrían el subsuelo marino. Se accedía a ella mediante un ascensor que llegaba hasta una gran cámara y desde este vestíbulo se excavaban estrechos túneles para extraer el carbón por debajo del lecho marino. El peligro de derrumbamientos era constante, con todo el peso del mar por encima amenazando a inundar los túneles en cualquier momento, además de que aparecían muchas bolsas de gas, cuya inhalación resultaba fatal. En la foto, las famosas Stairway to Hell, escaleras al infierno.
La leyenda cuenta que se llamaban así porque por ellas, muchos trabajadores accedían desde la ciudad al otro lado de la isla donde estaba la mina. Otras versiones dicen que el mote alude simplemente a lo empinadas y resbaladizas que eran. Los maltrechos de trabajadores esclavizados solo recibían como sustento sobras de alubias mezcladas con algo de arroz y una masa informe de sardinas. 50 de ellos, desesperados por la extenuación, se suicidaron arrojándose al mar desde las murallas, intentando alcanzar la cercana isla de Takashima. Mitsubishi, al igual que otras empresas japonesas, siempre se ha negado a pedir disculpas por el uso de mano obra esclava durante la guerra. Apogeo. Con Japón enfrentándose a una dura posguerra y la capital de la prefectura arrasada por la explosión nuclear, Ashima vivía una segunda edad de oro, irónicamente gracias a otra guerra, la de Corea entre 1950 y 1953, al volverse a disparar la demanda de carbón. En 1959 se convertía en el lugar con mayor densidad de población del planeta, con una población total de 83.500 personas por kilómetro cuadrado, hacinados en la porción de isla que no era terreno de la mina, es decir, en prácticamente todos los rincones de los 720 metros cuadrados restantes, a lo largo y a lo alto. En los edificios no solo se hacinaba a la gente, sino que proliferaban restaurantes, cafés, casas de juego, clubs, había una escuela con gimnasio y patio, una guardería, un hotel, un hospital con ala de aislamiento, al menos 25 tiendas, peluquería, un templo budista, un cine-teatro, pista de tenis, una pequeña comisaría, una oficina de correos, baños públicos e incluso un burdel. Cuando un trabajador llegaba a la isla para quedarse, muchas veces acompañado por su familia, esposa e hijos, desembarcaba en el puerto, donde una especie de hall casi a ras de mar daba acceso a un largo y tenebroso túnel que desembocaba en la ciudad. Después permanecía alojado en el hotel hasta encontrar alguna vivienda libre en los numerosos bloques de apartamentos, enfrentándose a una rígida organización jerárquica de clases en cuanto a la asignación de pisos. Si el trabajador era soltero y perteneciente a una subcontrata, se le instalaba en los viejos pisos de una sola habitación, con cocinas y baños comunales. Si el empleado de la compañía Mitsubishi llegaba con toda su familia, se le daba un piso con 2 habitaciones de 10 metros cuadrados cada una, con cocina y baños propios. Los oficiales de primera, maestros, médicos y personal relevante recibían apartamentos similares, pero más lujosos. El director de la mina disponía de la única casa particular que existía en la isla, construida de manera simbólica en el punto más alto de todo el enclave. Cuando la población alcanzó su pico, en Ashima no quedaba ni una sola zona verde con vegetación. En 1963, la ciudad, que vivía una especie de renacimiento, con las casas llenándose de electrodomésticos, neveras, televisiones, hornos, se lanzaba a cultivar plantas en los pocos espacios libres que quedaban, sobre todo en azoteas y balconadas, creándose una especie de moda por los jardines colgantes al estilo babilónico. Los últimos días de Ashima. El optimismo de los habitantes no duró mucho, porque a finales de los años 60, el petróleo comenzaba a sustituir al carbón como combustible en casi todos los ámbitos, y numerosas minas cerraban a lo largo y ancho de todo Japón. Mitsubishi había ido trasladando paulatinamente a muchos trabajadores de Ashima a otras zonas, y el 15 de enero de 1974 celebraba una ceremonia en el gimnasio del colegio para anunciar el cierre de la mina. En la foto, el colegio visto desde el patio a la izquierda y visto desde la pista de tenis contigua al hospital a la derecha. Entonces los habitantes, realizando un precipitado éxodo, abandonaban la isla en apenas 4 meses, ya que la empresa propietaria no tenía intención de reconvertir su única industria en escuela, tiendas, clubs. Perdían de repente a todos sus clientes. La mayoría de la gente se iba con lo imprescindible, probablemente porque al tener un destino incierto, no podían llevar consigo los muebles o los electrodomésticos. El 20 de abril de 1974, un día lluvioso y gris, embarcaba el último residente que permanecía en Ashima, mirando con tristeza los edificios abandonados debajo de su paraguas, mientras se alejaba en el transbordador. Tras el abandono se abrió un duro capítulo de conclusiones, tratando de encontrar una explicación al hecho de que una ciudad moderna como otra cualquiera quedase abandonada de repente, dejando atrás edificios e infraestructuras en perfecto estado de funcionamiento, que habían llegado a proporcionar cierta confortabilidad y sobre todo, las muchas horas de trabajo invertidas en la mina y todas las vidas allí perdidas, tras la extracción de 16,5 millones de toneladas de carbón. Se ha querido ver en Ashima una recreación de
de toda la sociedad japonesa en miniatura y extrapolar a toda ella su destino. Se ha criticado la sobredependencia del país en las exportaciones, la extensión de los recursos naturales hasta el límite, la urbanización salvaje que no dejaba ni una sola zona verde cultivable, la falta de previsión ya que nadie contaba con que la mina cerraría algún día e incluso el gobierno japonés empleó fotos de la ciudad en anuncios donde se combinaba el ahorro energético. Mucha gente que visita Ashima regresa impresionada con lágrimas en los ojos, tal vez por ahí tratar de buscar un sentido a lo que han visto y darse cuenta de que no lo hay. En una pintada que alguien realizó sobre una desconchada pared reza: la vida nunca volverá a esta isla hoy en día. Ashima es una ciudad fantasma que alberga una especie de museo de los años 70 a punto de desmoronarse. Los edificios están bastante más dañados de lo que parecen en fotos, las calles están llenas del material o caído desde las fachadas, maderas de vigas y balconadas, cristales, trozos de tuberías y cables. Al ser abandonadas tan precipitadamente, muchas de las casas se pueden contemplar tal y como las dejaron sus moradores justo en el momento que se fueron. Los muebles, los platos en el fregadero, las estanterías llenas de utensilios, los electrodomésticos y todo tipo de parafernalia de la época. El saqueo posterior al abandono fue relativamente bajo al ser una zona de difícil acceso y gracias a cierto nivel de vigilancia por parte de las autoridades japonesas, y al considerar el lugar como peligroso, prohibieron su visita hasta el año 2007, desde el cual, debido al interés que despierta, se permiten realizar visitas guiadas. Bueno, el siguiente lugar que me tocó es Oradour-sur-Glane, el pueblo de los mártires. En 1944, Oradour-sur-Glane era un pueblo idílico que se había mantenido prácticamente inalterado por la guerra. Sus habitantes no eran colaboradores con el enemigo, ni tenían relaciones con el movimiento de resistencia. Oradour-sur-Glane era un pueblo en la región de Limousin, bajo control directo alemán desde 1942, después de la ocupación de la Francia de Vichy por Wehrmacht. Su nombre se convirtió en sinónimo de barbarie debido a su destrucción en 1944, cuando 642 de sus habitantes, hombres, mujeres y niños, fueron asesinados por miembros de las Waffen-SS. Cuando se lanzó el ataque aliado a Europa, la resistencia francesa incrementó sus actividades para mantener a las fuerzas alemanas ocupadas y dificultar sus comunicaciones. La segunda división Panzer de las SS Das Reich tenía órdenes de atravesar el país para llegar a los combates que tenían lugar en Normandía. Durante el camino, la unidad se vio constantemente hostigada por miembros de la resistencia. En la mañana del 10 de junio, 2 civiles franceses denunciaron a oficiales de esa unidad que los habitantes de Oradour-sur-Glane estaban celebrando la victoria aliada y que colaboraban con el maquis de la zona. Al mismo tiempo, el SD de Limoges informaba de que había un cuartel general en ese pueblo. Además, un alto oficial de las SS había desaparecido y se suponía que estaba preso del maquis de la zona. Ese mismo 10 de junio, el 1R batallón del regimiento de las SS der Führer, comandado por el SS Sturmbannführer Otto Diekmann, rodeó la ciudad de Oradour-sur-Glane y ordenó que todos sus habitantes se congregasen en una plaza pública cerca del centro del pueblo. Todas las mujeres y los niños fueron encerrados en la iglesia, mientras los hombres eran ametrallados y los heridos fueron quemados. Solo 5 hombres escaparon y 197 murieron. Posteriormente, los SS entraron en la iglesia y la incendiaron. Las mujeres y niños que intentaban huir eran ametrallados. Solo una mujer sobrevivió, 240 mujeres y 205 niños murieron. Un pequeño grupo que había escapado del pueblo ante la llegada de los SS fue cazado aquella noche. Oradour-sur-Glane no fue el único castigo colectivo de este tipo cometido por las tropas alemanas. Otros ejemplos bien documentados incluyen la villa soviética de Kortelisi, actualmente en Ucrania, división Checoslovaquia, actualmente República Checa, el pueblo holandés de Putten y los pueblos italianos de Sant'Anna di Stazzemo y Marzabotto. Además, las tropas alemanas ejecutaron rehenes, individualmente y en grupos, allí donde se encontraron con la resistencia francesa. La versión oficial de la masacre deja claro que la población del pueblo era completamente inocente, aunque la región de Limousin era el centro del movimiento de resistencia
resistencia comunista, los habitantes de Oradour-sur-Glane estaban completamente aislados de la guerra que se desarrollaba a su alrededor. Por tanto, no había ninguna excusa para que los ocupantes alemanes escogiesen Oradour-sur-Glane para llevar a cabo la represalia. Una de las posibles razones por el ataque es la similitud del nombre del pueblo con el de Oradour-sur-Baires, un pueblo cercano que sí tenía una actividad destacable en la resistencia. El pueblo se mantiene como memorial al horror de la guerra y para que no se olviden los hechos que allí sucedieron. Muy bien, ahora me toca. Hola amigos, soy Stitchem y me tocó dos lugares. Primero empezaré con el primer lugar y es el cementerio de la Isla de los Muertos, en Chile. Paseamos hoy de nuevo entre viejas tumbas, pero en esta ocasión, al contrario de los cementerios que solemos transitar en este blog que suelen presentarse con arquitecturas esplendorosas y célebres moradores, hoy no hay nada de eso. No hay estatuas, ni panteones, ni tan apenas nombres, tan solo 33 cruces de madera de ciprés, indicando que bajo su tierra húmeda descansan otras tantas personas anónimas. Tumbas solitarias en uno de los lugares que hasta hace poco tiempo fue también uno de los rincones más solitarios e inaccesibles de Chile. La Isla de los Muertos es una de las muchas islas fluviales formadas con el paso de los siglos en el delta del río Baquer, en plena selva fría y rodeada de cordilleras y glaciares. A unos 3 kilómetros de la isla, navegando por el Baquer, se encuentra la comuna Tortel, provincia de Capitán Prat, y es gracias a los pobladores de esta comuna que la isla y su pasado se dio a conocer hace unas décadas, consiguiendo para el lugar el título de cementerio y lugar histórico. En algunas cruces el tiempo ha respetado el nombre del fallecido, pero quienes fueron enterrados en este inhóspito lugar hace más de un siglo y cuáles fueron las causas de su muerte. Según se extrae de las crónicas históricas del lugar, en septiembre de 1905 embarcaban en las bodegas de un vapor en Alcagüe unos 200 obreros chilotes contratados por la compañía explotadora del Baquer. El vapor se internó por los laberínticos canales patagónicos, entre islas despobladas y fiordos traicioneros hasta llegar a su destino, en una orilla del Baquer cerca de Bajo Pisagua. Allí se descargaron las provisiones y herramientas y comenzó la ardua tarea por la que había sido llevados hasta el lugar, que no era otra que la de abrir a través de selva, cerros y humedales, una vía que llegara desde el Pacífico hasta prácticamente la frontera con Argentina para facilitar el transporte y exportación de lana y carne desde las regiones más altas, especialmente de la zona de Chubut. Una vez levantado el asentamiento principal, comienza el trabajo. Periódicamente un barco volverá a la zona para aprovisionar a los trabajadores de alimentos frescos y otros objetos de primera necesidad. Pero los meses pasan y esas esenciales provisiones no llegarán jamás. Los obreros realizan un trabajo físico brutal todos los días, cortando árboles y picando senderos en la piedra viva para ir abriendo camino, y para alimentarse tan solo tienen carne salada, tocino, arroz y harina llena de gorgojos. Esta deficiente alimentación, unida al clima extremo que tienen que soportar, no tarda mucho en pasar factura en forma de una extraña enfermedad en la que aparecen moratones en piernas y brazos, hemorragias por daños gastrointestinales, sangrado de las encías, dolores de cabeza. La moral está por los suelos, los más débiles no tardan en perecer, primero por peleas y navajazos fruto del desánimo y mal ambiente general, luego por la propia enfermedad. Un día amanece con 7 muertos, otro día son 28 y así la lista va aumentando hasta llegar casi al centenar de rudos trabajadores que sucumben entre el frío austral y la salazón de bacalao medio podrida. Ante el temor de infección o contagio, los muertos son llevados hasta esa pequeña isla enterrados sin oraciones ni honores, simplemente una destartalada caja de madera de ciprés y una cruz sin nombre marcarán el lugar de su descanso eterno. En octubre de 1906 llega por fin un barco que rescatará a los supervivientes, prácticamente convertidos en fantasmas desdentados, de su peculiar infierno patagónico. Tan solo un puñado de ellos conseguirá recuperarse de la enfermedad y poder seguir adelante pese a salir de allí con vida. Más tarde, la verdad sobre la muerte quedará opacada bajo una pátina de suposiciones y acusaciones hacia la compañía explotadora del Baquer. Unos dicen que los trabajadores fueron envenenados a propósito por la compañía para no pagarles los salarios adeudados, otros apuntan a que los obreros contrajeron la enfermedad a causa de pesticidas que se acumulaban en la misma bodega del vapor junto con los alimentos y ganado. Fuera como fuere, el abandono de los trabajadores durante muchos meses en un lugar como aquel fue sin duda el motivo de su condena. El cementerio fue excavado a escasos metros del río, posiblemente porque las fuerzas no daban ni para introducirse en el interior de la espesa vegetación, ni para cavar en tierras más endurecidas.
Por ese motivo las crecidas del río se llevaron en fechas inciertas buena parte de las tumbas. El padre salesiano Alberto Agostini mencionaba la cantidad de 120 cruces a mediados del siglo pasado. El explorador A.F. Schiffelli hacía mención a 79 poco después. Hoy en día solo quedan 33. Quién sabe si la próxima crecida del Báquer acabará por borrar por completo el último recuerdo de aquellos que dejaron allí su vida por el progreso de Chile. Bueno, el segundo lugar que me tocó es el extraño parque de Beijing. Si te preguntan por una estatua, probablemente respondas la Venus de Milo. Creo que es uno de los primeros encuentros con la escultura que tenemos todos. Pero si haces esta misma pregunta en el pueblecito de Parikaya, en el sudeste de Finlandia cerca de la frontera con Rusia, la respuesta será las esculturas extrañas de Beijing. ¿Quién es Beijing Ronconen? Beijing Ronconen, 1944-2010, fue un artista y escultor finlandés. Durante su juventud trabajó en una fábrica de papel, y más o menos durante esa época empezó a hacer esculturas. Completó su primera escultura en 1961 y continuó toda su vida, llegando a completar cerca de 450 estatuas. Todas estas estatuas se encuentran en el jardín parque de la casa en la que vivía con sus padres. Beijing nunca dejó de vivir en esa casa, y era un hombre al que le gustaba la soledad. De esta manera, aunque cualquiera podía acercarse por su casa para verlas, nunca en su vida salió al encuentro de los visitantes, aunque sí que les pedía que firmaran en el libro de visitas. Beijing nunca accedió a trasladar sus estatuas a exposiciones o museos. Cuando se le preguntaba al respecto, él comentaba que tendría que hablarlo con las estatuas. Parece ser que siempre se negaron, porque hasta el día de hoy ninguna de las estatuas se ha movido de sitio. En el 2007, 3 años antes de su muerte, ganó el Premio Finlandia, un premio multidisciplinar que se entrega anualmente. Otros premios de arte finlandeses los podéis leer en este post sobre artistas finlandeses, pero no fue a recogerlo por no querer salir de su casa. Lo recogió su hermano en su nombre. El Parque de Esculturas de Beijing. El parque es el conjunto de arte contemporáneo folk más importante de Finlandia. Las facciones de las estatuas, hechas con cemento, es parte de lo que las hace únicas. Sus expresiones dan miedo, ya que en vez de acercarse al realismo, caen dentro del valle inquietante. Varias de ellas tienen incluso dientes humanos reales y efectos de sonido que hacen el ambiente aún más raro. El grueso de la colección de estatuas lo forman 200 de ellas en distintas posiciones de yoga, algo que Beijing Ronconen conocía a la perfección. La exposición se ha convertido en una atracción turística de la pequeña Parikaya. Se calcula que en torno a 25.000 personas pasan por allí cada año, y los nuevos dueños del recinto tras la muerte de Beijing tienen planeado hacer de ello una atracción aún mayor. Como curiosidad, puedes ver la entrada al parque con Google Street View y muchas más fotos sobre las estatuas raras de Beijing Ronconen en findar.fi. Hola amigos, soy Applejack, y a mí me tocó el lugar que es el desastre del mar de Aral. Una muerte anunciada. ¿Es posible que la estupidez humana pueda hacer desaparecer un lago milenario de la faz del planeta en tan solo unas décadas? ¿Es posible que los intereses económicos de unos pocos primen sobre las vidas de millones de personas? ¿Es posible que armas biológicas estudiadas durante la Guerra Fría puedan ser desenterradas por cualquier niño con una paleta de playa? Todo esto, y mucho más, es la historia del Mar de Aral. Mar de Aral, situado al sur de Kazajistán y el norte de Uzbekistán. Final de la década de los 50 del siglo pasado. El Mar de Aral, con unos 1060 kilómetros de agua, es el cuarto lago salino más grande del planeta. De él viven directa o indirectamente millones de personas. Alrededor de 50.000 toneladas de pescado, de sus 30 especies comerciales, son extraídas todos los años del lago.
En sus riberas, decenas de ciudades de tradición pesquera despiertan todos los días con el bullicioso y frenético vaivén de todo tipo de personas: comerciantes, pescadores, armadores de barcos, ganaderos o agricultores. Todos tienen allí alguna tarea por delante que, desde tiempos inmemoriales, el mar de Aral les ha proporcionado. El nivel freático poco profundo de las aguas subterráneas permite la construcción de pozos para el regadío en una vastísima extensión alrededor del lago, que dotan a toda la zona de su peculiar vergel, del cual se suministran todas las ciudades en cuanto a frutas y vegetales, y que también da trabajo a miles de personas. Un ciclo natural que lleva siglos manteniéndose, en el que naturaleza y civilización se han mantenido en equilibrio. Mar de Aral, en nuestra época actual. La pesca se ha reducido de las 50.000 toneladas de los años 50 a cero. El volumen del lago se ha reducido en un 80%, contando ahora con apenas 200 kilómetros 3, y su salinidad, de 1 gramo por litro en los 50, llega ahora en algunos puntos a 100 gramos por litro. Su nivel ha disminuido aproximadamente 25 metros. De todas las especies que habitaban el lago, tan solo quedan un par en algunos puntos concretos y que tienen las horas contadas. El nivel freático ha descendido a más de 50 metros de profundidad y la mayoría de pozos para el riego han quedado inservibles. 6 millones de hectáreas de tierras agrícolas han sido destruidas como consecuencia de la salinización y la desertificación. Donde antes había un mar vivo, ahora descansan sobre su lecho blanco y yermo centenares de barcos viejos y oxidados, con la única y eterna función, hasta que la podredumbre los haga desaparecer por completo, de hacer sombra a los camellos cansados del que ahora se podría llamar desierto de Aral. Las tormentas de viento y polvo arrastran la sal de los lechos secos hasta más de 200 kilómetros a la redonda, arruinando para siempre las tierras ante cualquier intento de cultivo. Los pueblos y las ciudades de las riberas han quedado prácticamente desiertas y millones de personas, al igual que las aguas del lago, se han evaporado del lugar. ¿Qué ha pasado con el mar de Aral? ¿Por qué se rompió el ciclo milenario que mantenía este lago vivo y en equilibrio? Los asesinos del mar de Aral. La respuesta, que muchos ya habréis intuido, es sencilla. La estupidez humana, otra vez y de nuevo, se presenta vergonzosa ante nosotros. A principios de los años 60, el gobierno de Moscú tiene la brillante idea de tomar parte de las aguas de los ríos Amudaria y Sirdaria, que alimentan al mar de Aral, y llevarlas, tras la construcción de un canal de 500 kilómetros, hasta una gran cuenca donde se encuentran los campos de algodón, con la intención de que dicha producción aumente hasta el punto de que la Unión Soviética sea autosuficiente y no tenga que importar algodón a terceros. Su estrategia es todo un éxito, y en apenas un par de décadas, la producción de algodón se multiplica y de igual modo, se duplica la población de la zona. Por supuesto, a nadie se le ocurrió calcular la cantidad de agua que el mar de Aral necesitaba recibir para seguir vivo, que, lógicamente y sin hacer muchos cálculos, era el 100% de la que recibía de los ríos. En otras palabras, la cantidad de agua que se evaporaba anualmente en el mar era la misma que recibía de los ríos. Así, con el tercio de agua sustraída para abastecer el regadío de los campos de algodón, el mar de Aral comienza su rápida y acelerada agonía, que entrará en un bucle sin vuelta atrás. Año tras año, al ser el nivel del agua más bajo, el nivel de refracción solar es menor y más agua se va por ahí, así, hasta desaparecer prácticamente por completo. Viendo el desastre ecológico que se avecinaba, los dirigentes rusos, en lugar de intentar subsanar el error cometido, todavía lo incentivaron más, aumentando el caudal del canal de riego paulatinamente. En los años 80, el 90% del caudal de los ríos era destinado a los campos del algodón. La progresiva desaparición del Gran Lago no sorprendía a los soviéticos. Ya lo habían esperado. Aparentemente, en la URSS se consideraba que el Aral era un error de la naturaleza, y un ingeniero soviético habría dicho en 1968 que es evidente para todo el mundo que la desaparición del mar de Aral es inevitable. La mayoría de gente que vivía gracias al lago con relativa paz y armonía, se vio obligada a trasladarse al lugar que, paradójicamente, había sido la causa de su desgracia.
pescadores, agricultores, artesanos, armadores, ahora todos son simplemente recolectores de algodón trabajando de sol a sol que, en los días de fiesta, sueñan con comer un buen pescado importado de algún lugar lejano. Los que decidieron quedarse padecen la escasez de agua dulce, unos veranos e inviernos muchísimos más duros al desaparecer el lago, que era un regulador natural del clima, y una serie de enfermedades producidas por la contaminación del lugar como anemias, enfermedades respiratorias y problemas renales. En fin, todo un cúmulo de despropósitos que incluso tienen mucho que ver el cambio climático mundial, puesto que los últimos estudios han demostrado que en lugares tan lejanos como el Everest, se han encontrado muestras de los contaminantes y la sal que ha quedado en el lecho vacío del mar de Aral, variando incluso el índice de fundición de la nieve o de los glaciares próximos. En el ciclo de desecación, el mar quedó dividido en dos partes, conocidas como sur y norte. Entre los dos se construyó un muro para intentar salvar la parte norte, menos salinizada y quizás con alguna esperanza más que la sur, dejando esta última a su completa suerte. Vanos intentos, puesto que la asfixia de más de 40 años que ha sufrido el mar de Aral, según los expertos, ya no tiene reanimación posible. Y si con todo esto piensan que los despropósitos del gobierno ruso con la zona de Aral son imperdonables, todavía queda algo igualmente terrible. El Aral también es tristemente famoso por la isla de Borrostenie, Renacimiento, que en la época soviética fue polígono de armas bacteriológicas y que hoy en día permanece abandonado. En 1988, en plena perestroika de Gorbachov, los científicos uralenses trasladaron desde Yekaterinburg a Uzbekistán centenares de toneladas de bacterias de anthrax, que fueron enterradas en la isla. La mortífera carga fue puesta en barriles con lejía y enviada con gran secreto en un tren de 12 vagones. En Renacimiento, los soldados cavaron grandes hoyos y enterraron los gérmenes. Tras desaparecer la URSS, los soldados rusos abandonaron la isla en 1992 y unos 3 años después científicos militares de Estados Unidos comenzaron a viajar en misiones secretas a la isla para tomar muestras de las bacterias enterradas. Pese a que las bacterias habían sido tratadas con lejía al menos 2 veces, al ponerlas en los barriles y al enterrarlas, y estar cubiertas por 1,5 metros de arena, algunas de las esporas aún sobrevivían con vida. El problema de contaminación es claro y aumenta por el hecho de que, debido a que el Aral se está desecando, la isla terminará, ya ha terminado, por dejar de ser tal y se uniría a la tierra firme. Bueno, y el segundo lugar que me toca es el Sanatorio de Agramonte. El Sanatorio de Agramonte parece ser uno de esos lugares cargados a través del paso de los años de dolor y sucesos trágicos. Uno de esos edificios que reúnen todos los ingredientes necesarios para llegar a convertirse en un lugar donde el terror y el miedo se contagian y donde las emociones se ponen a flor de piel. En sus estancias abandonadas todavía se pueden ver las camas donde los enfermos de tuberculosis reposaron en tiempos pasados para curar sus graves dolencias que los envolvían en un sufrimiento progresivo que iba acabando en muchas ocasiones con sus vidas. Y es que mientras paseas por estas habitaciones sientes como alguien que estuvo allí acostado puede estar observándote inmóvil, muy cerca de ti. Es en ese mismo instante cuando decides colocar tu grabadora y lanzar una de esas preguntas a las que todavía hoy no tenemos respuesta. Después de unos momentos, reproduces la cinta en el más absoluto silencio y esperas escuchar algo. Pero el misterioso edificio no solo actúa como imán para los amantes de lo paranormal, también se pueden observar rastros y huellas del paso de sectas satánicas que, en el interior de la abandonada capilla, encontraron el lugar idóneo para realizar sus rituales y misas negras con el único objetivo de contactar con el mal. Pintadas satánicas y pentagramas se pueden observar en las paredes y suelos del sagrado recinto, alimentando todavía más si cabe la leyenda del santuario encantado de Agramonte. Y es que desde su construcción, el edificio siempre ha estado envuelto por historias llenas de sufrimiento y dolor. Repasemos pues la historia del viejo sanatorio.
En las faldas del monte Moncayo, cerca de la localidad zaragozana de Tarazona, se encontraba un humilde refugio de montaña que durante la Segunda República se convirtió en un gran hotel de lujo construido en 1930 para aprovechar la gran belleza natural de la zona. 6 años después, durante la Guerra Civil Española, tuvo lugar un acontecimiento trágico. La leyenda, que corre en boca de las gentes de la zona, cuenta que el hotel fue asaltado y el personal que allí trabajaba fue brutalmente asesinado y violado durante una fatídica noche. Uno de los mejores complejos turísticos de aquella época quedó totalmente abandonado hasta que Franco, después de la guerra, convirtió aquel lugar en un sanatorio para enfermos de tuberculosis donde las hermanas de la Caridad de Santa Ana se esforzaban en aliviar los síntomas de esta terrible enfermedad, pero en muchas ocasiones no pudieron evitar lo inevitable y muchos murieron. Los que tuvieron suerte pudieron ser enterrados por sus familiares en sus respectivos lugares de origen, pero otros, personas humildes marcadas por la guerra y la enfermedad, tuvieron que ser enterrados en un improvisado cementerio. Recientemente los nichos de aquellas personas fueron profanados. Algunos apuntaron a que se trataba de sectas satánicas o ladrones que abrían los ataúdes buscando su preciado botín. Lo cierto fue que los huesos y cráneos de aquellas humildes personas fueron esparcidos por las inmediaciones sin poder obtener el merecido descanso eterno. Muchos piensan que todavía vagan por el edificio buscando a alguien que los alivie de sus sufrimientos. Trágicos sucesos, muertes repentinas, fotografías extrañas, voces inexplicables, sonidos fantasmales, ruidos en mitad de la noche resonando por el edificio, presencias extrañas y un sinfín de vivencias que, aunque siempre subjetivas, ayudan a mantener vivas las leyendas sobre fantasmas que envuelven a este tétrico e inquietante lugar. Muy bien, yo diré el último lugar abandonado y aterrador y es el Hospital del Tórax de Terrassa. Fenómenos paranormales, ritos satánicos, suicidios, restos humanos, actores y directores de cine como testigos privilegiados. El misterio y la leyenda dejan huella en la mayoría de ciudades y pueblos de todo el mundo. Raro es el lugar donde no hay una casa supuestamente maldita o un lugar concreto donde la leyenda está presente. En Terrassa tenemos uno de esos lugares, concretamente en las afueras de la ciudad, en la carretera que va hacia el término municipal de Matadepera, municipio que colinda con Terrassa. En la mayoría de casos es simplemente eso, leyenda, pero hay otros lugares dignos de investigar, ya que aparentemente ocurren fenómenos insólitos de lo más extraño. En los alrededores del hospital tenemos varios lugares abiertos donde aún es posible la entrada, además de una iglesia que se encuentra en ruinas y los jardines del propio hospital, lugar que te pone los pelos de punta y donde hubo numerosos suicidios años atrás cuando el hospital se encontraba en pleno funcionamiento. Datos del hospital. Los internos que habían en el antiguo Hospital del Tórax de Terrassa provenían de las distintas comunidades autónomas, ya que el hospital pertenecía al Ministerio de Sanidad. La lejanía parecía influir en el estado anímico de la mayoría de pacientes que se sentían abandonados por sus familiares, ya que la distancia en ocasiones era mucha y la mayoría de ellos no podía dejar su trabajo ni su vida cotidiana para estar al lado de sus familiares enfermos, lo que para muchos internos suponía un estado anímico depresivo que, añadido a su estado físico de salud que en ocasiones era terminal, les iniciativa al suicidio. Eran demasiado habituales los suicidios en el hospital, superando con creces las estadísticas de cualquier otro centro sanitario de la época. Los internos se lanzaban al vacío desde las ventanas de las últimas plantas, cayendo en el jardín trasero del hospital, el cual habían apodado la jungla, debido a los gritos que se solían escuchar de la gente que se suicidaba y los de aquellos internos que gritaban frases como "ya ha caído otro" u "otro que se ha tirado". Actualmente el hospital se encuentra en su mayor parte cerrado, a la espera de las obras que en breve comenzarán. Solo está activo una parte donde la productora Filmax hace los rodajes de algunas películas y otra ala, donde se encuentra la residencia para disminuidos psíquicos profundos. La Pineda, que pertenece a la Generalitat de Cataluña y tiene capacidad para 62 plazas residenciales. En la actualidad,
Actualmente los rumores sobre sucesos extraños en el interior del hospital y en sus alrededores son bastante comunes por parte de aquellas personas que acuden a este antiguo hospital, bien sea por asuntos de trabajo o por simple curiosidad, ya que la leyenda forjada sobre el lugar es cada día más conocida fuera de Cataluña. Algunas de las personas que aseguran haber experimentado situaciones extrañas dentro del hospital son actores y gente relacionada con el mundo del cine. También algunos empleados aseguran escuchar voces y ruidos que parecen provenir de la parte abandonada del antiguo hospital y, como no, aquellas personas que se acercan hasta sus muros para realizar pruebas de tipo psicofónicas o simplemente curiosear en el lugar interior del hospital. Los fenómenos extraños que más cabida tienen dentro del hospital según los testigos son los ruidos extraños, una sensación extraña en el ambiente, el cambio brusco de temperatura, el mal funcionamiento de los aparatos de grabación y las cámaras fotográficas, la aparición de sombras, etc. En el antiguo hospital se han rodado escenas de varias películas, entre ellas The Machinist, Frágiles, Oruija o Los Sin Nombres. Brad Anderson, director de la película The Machinist, la cual se rodó íntegramente en el Hospital del Tórax, asegura que es un lugar espeluznante. La verdad es que Anderson conoce bien el lugar, ya que su anterior película Sesión 9 también fue rodada en el antiguo hospital. En la película Los Sin Nombre, la filmación de la autopsia de la niña desaparecida se realizó en el antiguo Hospital del Tórax de Terrassa, en donde, según cuentan algunos del equipo técnico, ocurrieron fenómenos paranormales, ruidos extraños, cambios bruscos de temperatura, etc. Según el director Jaume Balagueró, los actores iban al baño de 2 en 2 porque tenían miedo. Para el filme Frágiles, Balagueró se inspiró en una historia mínima que le contaron que me hizo fabular y llenar la cabeza de imágenes, así como en su visita anterior al Hospital del Tórax de Terrassa, cerrado hace varios años. Algunos empleados del Centro de Disminuidos Psíquicos, que está en la parte habilitada del hospital, aseguran haber vivido situaciones extrañas, como que el ascensor venga a la planta donde están ellos sin que nadie los haya llamado, o presenciar cómo aparece humo y neblinas de la nada dentro de algunas habitaciones. También son muchas las personas que han sufrido fenómenos extraños dentro del hospital y que el lugar nada tiene que ver con su trabajo, simplemente han entrado por curiosidad o para realizar grabaciones y fotografías. Según cuentan estas personas, dentro han vivido situaciones de auténtica extrañeza, como realizar grabaciones de vídeo y que luego las cintas aparezcan vírgenes, realizar fotografías y que la mayoría luego no salgan, o incluso llegar a sufrir anomalías con los teléfonos móviles. Pero sin duda el fenómeno más común en este hospital es el relacionado con las anomalías en los aparatos y la sensación extraña de sentirte acompañado, como si en el lugar hubiese mucha actividad, aunque también cuentan los testigos otro tipos de experiencias donde las sombras, visiones y fenómenos paranormales están presentes. Sin duda una de las personas que más veces ha entrado en ese hospital es Guti, el cual ha sufrido numerosos altercados con sus compañeros, lo que ha provocado que en alguna ocasión hayan tenido que salir corriendo del lugar exterior de hospital. En los alrededores del Hospital del Tórax tenemos lugares cargados de misterio, como la iglesia abandonada, lugar donde los grupos de corte satánico organizan rituales y donde las cámaras fotográficas y aparatos de grabación en ocasiones parecen descontrolarse y funcionar solo en determinados lugares. También tenemos la Casa del Palomar, donde los cambios bruscos de temperatura son bastante habituales y en alguna ocasión se han descargado baterías y pilas que los curiosos llevaban de recambio para sus aparatos. La segunda casa es un lugar curioso, aunque quizás es el lugar que menos sucesos extraños contempla a sus espaldas, quizás porque casi siempre suele estar cerrada. El último lugar de los alrededores del hospital a destacar es sin duda los jardines de la parte trasera, la jungla, lugar donde caía la gente que se lanzaba al vacío atentando contra su propia vida y desde donde se oye, según algunos testigos, voces, gritos y lamentos. Bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Si les gustó, comenten y si quieren suscríbanse. Y otra cosa, uno de mis próximos vídeos, haré un fanfic de My Little Pony, llamado My Little Pony Fanfic, el misterioso humano que llegó a Equestria el inicio del Armagedón dimensional. Este fanfic ya lo tengo escrito, pero por falta de tiempo voy a tardar en subirlo. Bueno, eso es todo lo que quería decir. Bueno, me despido, adiós y cuídense.